Él construyó un imperio, pero no sabe cómo lidiar con el olvido de la única persona a la que realmente amó. Ella lo dejó todo para cuidar de quien la crió, incluso cuando ya no quedaba nadie más a su lado. Dos vidas marcadas por pérdidas silenciosas se cruzan ante una propuesta inesperada, y lo que parecía solo una solución práctica puede transformar el sentido de ambas. Si esta historia te gustó, suscríbete a nuestro canal y compártela con tus seres queridos. La lluvia caía sobre el Paseo de la Reforma como cortinas de plata, reflejando las luces de los rascacielos en la acera mojada. Ricardo Mendoza observaba el temporal desde su ático, en lo alto de uno de los edificios más imponentes del centro financiero de la Ciudad de México. Su mirada, aunque fija en la ciudad que se extendía a sus pies, parecía distante, perdida en pensamientos que ni siquiera la vista privilegiada lograba dispersar. A sus 42 años, Ricardo había conquistado todo lo que un hombre podía desear. Era presidente de Mendoza Construcciones, una de las constructoras más grandes del país, heredada de su padre y expandida bajo su mando a niveles que ni siquiera el viejo Mendoza había soñado. Su patrimonio se calculaba en miles de millones. Su nombre circulaba en las más altas esferas del poder económico y político, y su presencia en las listas de hombres más influyentes de México era constante. Cualquier cosa que deseara la podía tener con un simple chasquido de dedos. Cualquier cosa excepto paz. El sonido del celular interrumpió sus pensamientos. Era Amanda, la enfermera jefe de la clínica particular donde su madre, doña Dulce, estaba internada para exámenes. «Doctor Ricardo, tenemos los resultados». La voz de ella sonaba profesional, pero con ese tono cuidadosamente controlado que él ya conocía bien. Era el tono que los médicos usaban cuando las noticias no eran buenas. «Diga». «Alzheimer, en etapa inicial a intermedia. Las confusiones y olvidos que usted reportó son compatibles con el cuadro. Recomendamos...» Ricardo ya no escuchaba. Un nudo se formó en su garganta mientras la imagen de su madre, la única persona que realmente importaba en su vida, aparecía en su mente. Doña Dulce, que había sido la matriarca fuerte que mantuvo a la familia unida después de la partida temprana de su padre. Doña Dulce, cuyos ojos siempre tuvieron un brillo especial al mirar a su hijo, incluso cuando él no correspondía a sus expectativas. «¿Cuáles son los próximos pasos?», interrumpió retomando el control. Considerando el cuadro, sería recomendable llevar a doña Dulce a casa. El ambiente familiar ayuda a retrasar la progresión. Necesitará supervisión constante, medicación regular y... Contrataré a los mejores especialistas. Doctor Ricardo, la voz de Amanda se suavizó. Más importante que los especialistas, su madre necesitará a alguien que establezca una conexión emocional. Una cuidadora que esté presente diariamente, que cree vínculos. Esto es tan importante como la medicación. Conexión emocional. Vínculos. Palabras que sonaban extrañas para un hombre cuyas relaciones se resumían a negocios, conveniencia y breves aventuras sin compromiso. Ricardo respiró hondo. «Lo conseguiré». Después de colgar, permaneció inmóvil por unos momentos. Luego, con la determinación de quien enfrentó y venció crisis financieras y adversarios corporativos, tomó nuevamente el teléfono y llamó a su asistente. «Julia, necesito que encuentres a la mejor cuidadora de ancianos de la Ciudad de México. Experiencia con Alzheimer, disponibilidad para vivir en el apartamento. El salario no es problema. Quiero entrevistas para ayer». Colgó sin esperar respuesta. Así era como resolvía los problemas, con eficiencia, dinero y delegación, pero una voz interior le decía que esta vez sería diferente. Esta batalla no se ganaría con las armas que conocía. Al otro lado de la ciudad, en el barrio de Iztapalapa, zona sur de la Ciudad de México, Larisa Olvera guardaba con cuidado el último delantal en el armario de la pequeña cocina industrial donde trabajaba como auxiliar. Sus manos, ásperas por el contacto constante con agua y productos de limpieza, se movían con la delicadeza de quien cuida algo precioso. «¿Ya te vas, Larisa? ¿Estás segura de que no quieres quedarte para el cumpleaños de Denise?», preguntó Marlene, la jefa de cocina, mientras colocaba los últimos dulces en una bandeja. «No puedo.
Le prometí a tía Zulmira que estaría allí temprano hoy. Anda más confusa, ¿sabes? Ayer casi prende fuego a la cocina. Marlene asintió con una mirada compasiva. Conocía bien la historia de Larisa, una joven de 35 años que había abandonado la facultad de enfermería en el último año para cuidar de la tía que la crió. Sin padre conocido y con la madre fallecida, cuando tenía solo 12 años, Larisa fue acogida por su tía materna, quien ahora, a sus 78 años, comenzaba a mostrar signos de demencia. Te merecías un descanso, muchacha. ¿Cuánto tiempo hace que no te tomas un día para ti misma? Larisa se encogió de hombros, una sonrisa cansada en los labios. El tiempo es un lujo que no me puedo permitir, Marlene. Se despidió y salió a la fría noche de la Ciudad de México. En la parada del autobús, mientras esperaba el transporte que la llevaría a casa, después de 2 transbordos y casi 2 horas de viaje, Larisa observó el periódico de barrio abandonado en el asiento. Una pequeña nota en la sección de clasificados llamó su atención. Se busca cuidador A con experiencia en Alzheimer, régimen de trabajo, a tiempo completo con posibilidad de alojamiento, salario muy por encima del mercado, contacto, JM, correo electrónico o teléfono. Larisa dudó. Su formación incompleta en enfermería y los años cuidando a su tía le daban experiencia práctica con ancianos y condiciones similares. El salario muy por encima del mercado podría significar la posibilidad de pagar una buena residencia de ancianos para tía Zulmira, donde recibiría atención profesional, mientras Larisa podría trabajar sin la preocupación constante, tal vez incluso retomar sus estudios. Pero abandonar a su tía, aunque fuera en un buen lugar, le parecía una traición. El autobús llegó, interrumpiendo sus pensamientos. Larisa guardó el periódico en su bolso gastado, decidiendo pensar en el asunto con más calma. En la penumbra del transporte público abarrotado, se permitió soñar brevemente con una vida diferente. Al llegar a casa, encontró a tía Zulmira sentada en la pequeña sala, mirando fijamente la televisión apagada. El corazón de Larisa se encogió. «Tía, ¿ya cenó?» La anciana se giró lentamente, una sonrisa confusa en su rostro arrugado. «¿Quién es usted, muchacha? ¿Vino a visitar a Marlene?» «No está, fue a buscar a Larisa a la escuela». Larisa tragó el nudo en su garganta. Esa confusión se estaba volviendo más frecuente. Con delicadeza se sentó junto a su tía. «Soy yo, tía, Larisa. Ya regresé de la escuela y vine a preparar nuestra cena. ¿Le gustaría ayudarme?» Un destello de reconocimiento cruzó los ojos turbios de la anciana. «Larisa, pero estás tan grande. ¿Cuándo pasó eso?» Con paciencia y amor, Larisa condujo a su tía a la cocina, donde prepararon juntas una sopa sencilla. Mientras la anciana cortaba lentamente una zanahoria, Larisa tomó una decisión. Llamaría a ese anuncio. No por ella, sino por su tía. Por ambas. 3 días después, Larisa se encontraba en el vestíbulo de uno de los edificios más lujosos del Paseo de la Reforma, sintiéndose completamente fuera de lugar. Su mejor conjunto, una falda lápiz azul marino y blusa blanca, guardados para ocasiones especiales, parecía inadecuado ante el mármol italiano y las obras de arte que adornaban el ambiente. La recepcionista, impecablemente vestida, la observaba con una mezcla de curiosidad y desdén. «¿Está segura de que tiene una entrevista con el señor Mendoza?» Larisa sintió que le ardía el rostro. «Sí, con la señora Julia Márquez, su asistente, para la vacante de cuidadora». La recepcionista pareció relajarse ligeramente. Hizo una llamada rápida y asintió. «Último piso. El guardia de seguridad la acompañará». El ascensor privado era más grande que la habitación de Larisa. Cuando las puertas se abrieron directamente en el apartamento, ella momentáneamente perdió el aliento. El ático ocupaba todo el piso, con ventanas de suelo a techo, que ofrecían una vista panorámica de la Ciudad de México. El mobiliario elegante, claramente firmado por algún diseñador famoso, complementaba el ambiente sin ostentación innecesaria. Una mujer de aproximadamente 40 años, cabello perfectamente alineado en un corte Chanel y gafas de montura fina, salió a recibirla. «Señorita Olvera, Julia Márquez, bienvenida. Vayamos a la oficina, por favor». Larisa la siguió,
tratando de no mostrar su asombro por el lugar. En la oficina, una sala amplia con estanterías de libros y una mesa de madera oscura, Julia le indicó una silla y comenzó la entrevista con eficiencia profesional. Su currículum menciona facultad de enfermería incompleta. ¿Por qué la abandonó? Problemas familiares exigieron mi atención integral. ¿Experiencia con Alzheimer? Mi tía, quien me crió. La he cuidado durante 3 años desde los primeros signos. Julia tomó notas precisas. No había empatía en su voz, solo evaluación clínica. El trabajo es para cuidar a la madre del señor Mendoza, doña Dulce. Régimen de dedicación exclusiva, viviendo aquí. 6 días de descanso mensuales a convenir. ¿Tendría problemas con esto? Larisa pensó en tía Zulmira. Había visitado 3 residencias de ancianos en los últimos días, encontrando finalmente una que parecía adecuada en el barrio de Narvarte. El salario ofrecido le permitiría pagarla cómodamente. Necesitaría organizar el cuidado de mi tía, pero no sería un problema. La entrevista continuó durante 30 minutos más. Julia parecía satisfecha con las respuestas, aunque su rostro permanecía impasible. Al final, se levantó. El señor Mendoza quisiera conocerla personalmente. Él está con doña Dulce en el jardín de invierno. Por favor, acompáñeme. El corazón de Larisa se aceleró. No esperaba conocer al dueño de la casa tan rápidamente. Mientras seguían por un largo pasillo, Julia le ofreció información adicional. Doña Dulce tiene 76 años. El diagnóstico es reciente, pero los síntomas ya estaban presentes desde hacía algún tiempo. Era pianista, graduada del Conservatorio de Viena. El señor Mendoza es su único hijo y está emocionalmente involucrado en la situación. Puede parecer distante, pero le importa profundamente. Llegaron a un ambiente circular, íntegramente de vidrio, lleno de vegetación exuberante. La temperatura estaba controlada, creando un microclima tropical en pleno centro de la Ciudad de México. En el centro, una elegante señora de cabello blanco estaba sentada frente a un pequeño piano, tocando notas sin secuencia aparente. A su lado, de pie, un hombre alto observaba con expresión tensa. Ricardo Mendoza era exactamente como Larisa lo había imaginado y al mismo tiempo completamente diferente. Alto, con porte atlético discretamente evidenciado por el traje impecable, tenía esa presencia que comandaba atención inmediata. Su cabello negro, con discretos hilos plateados en las sienes, enmarcaba un rostro de rasgos fuertes, donde ojos castaño oscuro parecían evaluar el mundo con desconfianza. No era el típico playboy adinerado que aparecía en las revistas, sino un hombre cuya austeridad transmitía poder. Al percibir su llegada, él se giró. Su mirada atravesó a Larisa como un rayo X, evaluándola en segundos. Señor Mendoza, esta es Larisa Olvera, la candidata con mejor perfil que encontramos. Ricardo no le extendió la mano. Solo asintió brevemente y volvió la mirada hacia su madre. Mamá, tenemos una visita. Doña Dulce dejó de tocar y se giró, revelando un rostro que un día había sido bellísimo y que aún mantenía una elegancia etérea, a pesar de los signos de la edad y la enfermedad. Sus ojos, de un azul profundo, se fijaron en Larisa con curiosidad infantil. «Oh, Clara, finalmente llegaste para mi clase de piano». Ricardo cerró los ojos brevemente, como si cada palabra fuera una pequeña puñalada. Julia se movió incómodamente. Larisa, sin embargo, sonrió con naturalidad y se acercó, arrodillándose para quedar a la altura de la mirada de doña Dulce. «Buenas tardes, señora. En realidad mi nombre es Larisa, pero me encantaría escucharla tocar. Dicen que la música es el lenguaje del alma». Algo en el tono suave de Larisa pareció calmar a la anciana. Ella sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro, y por un instante disipó la niebla en su mirada. «Larisa, qué nombre tan bonito. Te pareces a alguien que conocí hace mucho tiempo». Doña Dulce extendió su mano arrugada y tocó suavemente el rostro de Larisa. «Tienes ojos amables». Ricardo observaba la interacción con intensidad, como si estuviera presenciando un fenómeno raro e inexplicable. Julia parecía igualmente sorprendida. «¿Le gustaría mostrarme cómo toca, doña Dulce?», preguntó Larisa con genuino interés. La anciana se iluminó.
Oh, sí, este es mi Rachmaninoff preferido. Papá me lo enseñó cuando tenía 12 años. Sus dedos, de repente precisos, comenzaron a tocar una melodía melancólica y hermosa. La transformación fue impresionante. La mujer confusa de momentos antes dio paso a una talentosa música, cuyos dedos se deslizaban por las teclas con la familiaridad de décadas de práctica. Ricardo y Julia intercambiaron miradas atónitas. Hacía semanas que doña Dulce no lograba tocar una pieza completa. Larisa solo observaba, con una sonrisa respetuosa, moviendo la cabeza suavemente al ritmo de la música. Cuando la pieza terminó, doña Dulce miró a Larisa con una sonrisa radiante. ¿Te gustó, querida? Fue bellísimo, doña Dulce. Usted toca como un ángel. La anciana se sonrojó como una niña, encantada con el elogio. Entonces, de repente, su mirada se volvió confusa de nuevo. ¿Quién es usted? ¿Dónde está Ricardo? Estoy aquí, mamá, respondió él inmediatamente, acercándose. Doña Dulce lo miró sin reconocimiento. ¿Conoce a mi hijo? Llega tarde para la cena, siempre demasiado ocupado con esos libros. Ricardo tragó saliva. Julia desvió la mirada avergonzada. Larisa, percibiendo el momento delicado, intervino con naturalidad. Doña Dulce, ¿le gustaría mostrarme el jardín? Estas orquídeas son maravillosas. La anciana asintió, aparentemente olvidando la pregunta anterior. Larisa la ayudó a levantarse con delicadeza, y ambas comenzaron a caminar por el jardín de invierno, con Larisa haciendo preguntas sobre las flores que claramente interesaban a doña Dulce. Ricardo las observaba, con una expresión indescifrable en el rostro. Cuando estuvieron lo suficientemente lejos, se giró hacia Julia. «Contrátela. Inmediatamente». Julia dudó. «Señor, todavía tenemos otras candidatas agendadas, con más cualificaciones formales y...» «Vio lo que acaba de pasar», la interrumpió él con la voz baja pero intensa. «Mi madre tocó Rachmaninoff perfectamente», y sonrió. «¿Cuándo fue la última vez que la vimos sonreír, Julia?» La asistente asintió, comprendiendo. «Proveeré los documentos hoy mismo». Al otro lado del jardín, Larisa escuchaba pacientemente a doña Dulce hablar sobre sus viajes a conciertos en Europa, una mezcla confusa de recuerdos reales e imaginados. El sol de la tarde se filtraba por los cristales, creando un halo dorado alrededor de las dos mujeres. Ricardo observaba la escena con una sensación extraña en el pecho, algo que no sentía desde hacía tanto tiempo que tardó en reconocer. Esperanza. No sabía en ese momento que aquella mujer sencilla no había sido enviada solo para cuidar a su madre, sino para sanar heridas mucho más antiguas y profundas, incluyendo las suyas propias. En el ascensor, bajando después de aceptar el empleo y acordar su mudanza para el día siguiente, Larisa se permitió respirar hondo. Acababa de entrar en un mundo completamente diferente al suyo, un mundo de riqueza y poder, pero también de dolor y soledad. Lo que le aguardaba en aquel lujoso ático, además de un buen salario, no podía imaginarlo, pero algo en su corazón le decía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Lo que ella no sabía es que también cambiaría la vida de aquellos que encontraría allí arriba, especialmente la de un hombre que había olvidado cómo se siente el calor humano. Habían pasado 2 semanas desde la llegada de Larisa al ático de los Mendoza. La adaptación no fue fácil. El lujo del apartamento, aunque deslumbrante en los primeros días, pronto se reveló frío e impersonal. Un espacio demasiado amplio para solo 3 personas, especialmente cuando una de ellas vivía perdida entre el pasado y el presente, y la otra rara vez estaba en casa. Ricardo salía temprano y regresaba tarde, a menudo cuando doña Dulce ya estaba durmiendo. Pedía informes detallados sobre el estado de su madre, pero mantenía una distancia emocional que a Larisa le resultaba difícil de comprender. ¿Cómo alguien podía ser tan dedicado y tan ausente al mismo tiempo? Aquella mañana de domingo, sin embargo, él estaba en casa. Larisa lo encontró en la cocina preparando café, una visión tan inusual que ella se detuvo en la puerta, sorprendida. «Buenos días», dijo él sin volverse. «¿Acepta café?» «Buenos días. Sí, acepto. Gracias». Ricardo sirvió 2 tazas y le entregó una a ella. Vestía ropa casual,
pantalón de chándal y camiseta, que lo hacían parecer casi un hombre común, no el poderoso empresario que comandaba un imperio. «¿Cómo está ella hoy?», preguntó después de un sorbo de café. «Bien. Durmió tranquila toda la noche. Pensé que sería bueno llevarla al parque hoy, si usted está de acuerdo. El día está bonito y la médica dijo que las actividades al aire libre son beneficiosas». Ricardo asintió. «Me parece una buena idea». Dudó por un momento y luego añadió: «Puedo acompañarlas, si no es un problema». Larisa no pudo ocultar la sorpresa. Era la primera vez que él demostraba interés en participar en una actividad con su madre desde que ella había llegado. Claro que no sería un problema. Doña Dulce estará feliz con su compañía. Él esbozó una media sonrisa, casi imperceptible. «No estoy tan seguro. Ella ni siempre me reconoce». El dolor en su voz era palpable. Larisa sintió un impulso de consolarlo, pero mantuvo el profesionalismo. «Eso es parte de la enfermedad, señor. No es personal. En los momentos de lucidez, su madre habla mucho de usted, con mucho orgullo». Él levantó los ojos sorprendido. «¿De verdad?». «Sí. Ayer mismo me mostró un álbum de fotografías y pasó casi una hora hablando de mí, Ricardo, de lo determinado que era usted desde niño». Ricardo se quedó en silencio, absorbiendo aquellas palabras como un hombre sediento recibiendo agua en el desierto. «Gracias por contarme eso», dijo finalmente. «Y puede llamarme solo Ricardo. Señor, me hace sentir como mi padre». Larisa asintió, aunque no se sentía completamente cómoda con la idea de tratar a su jefe por el nombre de pila. Había una línea profesional que ella prefería no cruzar. En ese momento, oyeron la voz de doña Dulce llamando. Ambos se dirigieron a su habitación, un ambiente elegante decorado en tonos azul claro, con una vista privilegiada de la ciudad. «Buenos días, estrella de la mañana», saludó Larisa con el apodo cariñoso que había surgido en los primeros días. «Mire quién vino a tomar café con nosotras hoy». Doña Dulce, sentada al borde de la cama en su bata de seda, miró a su hijo con ojos claros y lúcidos. «Ricardo, qué bueno que estás en casa. Soñé con tu padre ayer». Ricardo se acercó y besó la frente de su madre. «Buenos días, mamá. ¿Cómo fue el sueño?» «Él estaba tocando el violín para mí como en los viejos tiempos. Tan bonito. ¿Te acuerdas de lo bien que tocaba?». Ricardo asintió, aunque Larisa percibió que aquella memoria lo perturbaba. El fallecimiento del padre era claramente una herida aún abierta. «Estábamos pensando en ir al parque hoy, doña Dulce», intervino Larisa. «¿Qué le parece?». Los ojos de la anciana brillaron. «Oh, sería maravilloso. ¿Puedo alimentar a los patos?». «Claro que puede», sonrió Larisa. «¿Nos preparamos? El día está hermoso». Mientras ayudaba a doña Dulce con el baño y la elección de la ropa, Larisa reflexionaba sobre la dinámica entre madre e hijo. Había amor allí, profundo e incuestionable, pero también había distancia, no solo la impuesta por la enfermedad, sino algo más antiguo, como si ambos hablaran idiomas ligeramente diferentes. Una hora después, los tres salieron del edificio. Ricardo insistió en conducir personalmente, dispensando al chófer. Fueron hasta el Parque Chapultepec, uno de los pocos lugares en la Ciudad de México donde la naturaleza lograba hacer olvidar por algunos momentos que se estaba en una megalópolis. Doña Dulce parecía rejuvenecer al aire libre. Su rostro se iluminó al ver el lago, los árboles y las familias disfrutando del domingo. Larisa caminaba a su lado, de brazos dados, mientras Ricardo la seguía un poco atrás, como si no supiera exactamente cuál era su papel en aquel paseo. «Ven, Ricardo», llamó doña Dulce de repente, extendiendo la mano libre. «Vamos hasta el lago a ver los patos, como hacíamos cuando eras pequeño». Ricardo pareció sorprendido con la claridad de la memoria de su madre. Se acercó y tomó su mano, formando un trío inusual que caminaba lentamente por los senderos del parque. Larisa se sintió súbitamente desplazada, como si estuviera invadiendo un momento íntimo entre madre e hijo. «Creo que voy a aprovechar para comprar agua para nosotros», dijo, intentando darles privacidad. «Vuelvo en unos minutos». Se alejó en dirección a un puesto de bebidas, mirando discretamente hacia atrás. Vio a Ricardo y doña Dulce sentados en un banco a la orilla del lago,
conversando. La postura de él había cambiado. Los hombros menos tensos, el cuerpo ligeramente inclinado en dirección a su madre, como si absorbiera cada palabra. Mientras esperaba en la fila, Larisa observó a las familias alrededor. Padres corriendo detrás de niños, adolescentes en grupos ruidosos, parejas de la mano. Vida normal, común, algo que parecía tan distante de la realidad silenciosa y tensa del ático. «Larisa, ¿eres tú?» La voz familiar hizo que Larisa se girara rápidamente. Delante de ella estaba Sofía, su amiga de los tiempos de la universidad. «¡Sofía! ¿Cuánto tiempo?» Ambas se abrazaron con genuina alegría. «¿Qué haces por aquí?» «Domingo en familia», respondió Sofía, señalando a un hombre que empujaba un cochecito de bebé bajo un árbol cercano. «Aquellos son Marcos y nuestra hija, Beatriz. ¿Y tú? Pensé que vivías en la zona sur. Yo trabajo por aquí ahora». Larisa dudó sin saber cómo explicar su situación. Sofía percibió su incomodidad. «¿Lograste terminar la universidad?» «Todavía no, pero tengo planes de volver el próximo semestre. La situación con mi tía está más organizada ahora». «¡Qué bien!» Sofía sonrió, genuinamente feliz por su amiga. «¿Y qué estás haciendo?» «¿Todavía en el restaurante? En realidad, estoy trabajando como cuidadora, para una señora con Alzheimer». «Oh, debe ser difícil, pero siempre tuviste mano con la gente». Larisa sonrió, agradecida por la comprensión. «Es desafiante, pero gratificante. Ella es una mujer increíble cuando está lúcida. Fue pianista, viajó por todo el mundo». El entusiasmo en la voz de Larisa era genuino, y Sofía lo notó. «¿Y el hijo?» «Oí decir que los familiares pueden ser más difíciles que los pacientes». Larisa dudó nuevamente. «Él es complejo, dedicado a su madre, pero de una manera distante, como si no supiera expresar lo que siente». «Hombres». Sofía puso los ojos en blanco, riendo. «Incapaces de lidiar con las emociones de forma saludable». Larisa también rió, aunque parte de ella quería defender a Ricardo. Había más en él de lo que la fachada fría sugería. Ella lo había vislumbrado esa mañana. «Tengo que irme, los dos me están esperando», dijo mostrando las botellas de agua. «¿Pero quedamos para algo? Me encantaría conocer a tu hija». «¡Claro! Deja tu número». Intercambiaron contactos rápidamente y se despidieron con otro abrazo. Al caminar de regreso al banco del lago, Larisa se sintió extrañamente melancólica. El encuentro con Sofía había resaltado cuánto su vida estaba en suspenso, sin estudios concluidos, sin relación, sin familia propia. Cuando se acercó, vio que doña Dulce ahora alimentaba a los patos con trozos de pan, que Larisa no tenía idea de dónde habían surgido, mientras Ricardo la observaba con una mirada que mezclaba ternura y tristeza. Al percibir la aproximación de Larisa, él se recompuso rápidamente, como si estuviera avergonzado de haber sido sorprendido en un momento de vulnerabilidad. «Disculpe la demora», dijo ella, entregando las botellas. «Encontré a una amiga de la universidad». «Larisa, mira», exclamó doña Dulce, señalando a un pato particularmente grande que se acercaba. «Creo que este es el líder de ellos. Mira cómo lo respetan los demás». Hablaba con el entusiasmo de una niña, los ojos brillantes de excitación. Larisa se agachó a su lado, uniéndose al juego. «Tiene razón, doña Dulce. Debe ser el alcalde de los patos». La anciana rió, un sonido cristalino que parecía rejuvenecerla instantáneamente. Ricardo, aún sentado en el banco, observaba la interacción con una expresión que Larisa no logró descifrar. El resto de la mañana transcurrió de forma sorprendentemente agradable. Caminaron por el parque, deteniéndose ocasionalmente para que doña Dulce descansara. En uno de esos momentos, mientras la anciana admiraba una exposición de orquídeas, Ricardo se acercó a Larisa. «Gracias», dijo él en voz baja. «¿Por qué?», preguntó ella, genuinamente confusa. «Por tratarla con dignidad, por verla como persona, no solo como enferma». Él tragó saliva. Algunos de los otros cuidadores que entrevistamos hablaban con ella como si fuera una niña, o peor, como si no estuviera presente. «Su madre es una mujer extraordinaria, Ricardo. La enfermedad no cambia eso». Él asintió, la mirada fija en doña Dulce. «A veces lo olvido. Veo solo lo que ella está perdiendo,
no lo que aún tiene. Es comprensible. Es su madre. Es doloroso verla cambiar. Ricardo se giró hacia ella, realmente mirándola por primera vez, no como empleada, sino como persona. ¿Cómo aprendió a lidiar con esto tan bien? Dijo que cuida a su tía, pero hay algo más. Una sabiduría que no se aprende en los libros. Larisa sonrió tristemente. Cuando se crece sin casi nada, se aprende a valorar lo que realmente importa. Y rara vez son cosas. Casi siempre son personas y momentos. Algo en la sinceridad de aquella respuesta pareció tocar a Ricardo. Él mantuvo la mirada fija en ella por unos instantes, como si la viera bajo una nueva luz. Larisa se sintió súbitamente expuesta, vulnerable bajo aquella mirada intensa. El momento fue interrumpido por doña Dulce, que volvió su atención hacia ellos. ¿Ustedes dos están de secretitos? Espero que estén hablando del almuerzo, porque tengo hambre. Ricardo sonrió, la primera sonrisa genuina que Larisa había visto en su rostro desde que lo conoció. Sí, mamá, justamente estábamos decidiendo dónde almorzar. Terminaron en un restaurante elegante, en las cercanías del parque, donde Ricardo era evidentemente conocido. Fueron conducidos a una mesa discreta en el jardín, bajo un árbol frondoso. Doña Dulce observaba todo con ojos curiosos. ¿Este lugar es nuevo? No recuerdo haber venido aquí antes, comentó. Es relativamente nuevo, mamá. Abrió hace unos 3 años. Oh. Ella frunció el ceño intentando procesar la información. Parece que pierdo más cosas cada día. El comentario, hecho con una claridad sorprendente sobre su propia condición, tomó a Ricardo desprevenido. Larisa vio el dolor en sus ojos. Pero usted no perdió su buen gusto, intervino Larisa suavemente. Vea cómo eligió el plato más sofisticado del menú. Doña Dulce sonrió momentáneamente distraída. Siempre tuve un paladar refinado. Cuando viajaba para mis conciertos, experimentaba la cocina local. En Viena había un café. Y así se embarcó en una historia sobre sus giras por Europa, algunas partes claramente reales, otras posiblemente inventadas, pero todas contadas con el entusiasmo genuino de quien revive momentos preciosos. Ricardo y Larisa escuchaban, haciendo preguntas ocasionales para mantener el flujo de la narrativa. Fue un almuerzo sorprendentemente agradable. Doña Dulce permaneció lúcida durante todo el tiempo, aunque ocasionalmente confundiera nombres o fechas. Ricardo, por su parte, pareció relajarse gradualmente, permitiéndose reír de las historias de su madre e incluso compartir algunos recuerdos propios. De regreso, doña Dulce se durmió en el asiento trasero del coche, exhausta por la mañana de actividades. Ricardo conducía en silencio, mientras Larisa miraba por la ventana, absorbiendo la ciudad que pasaba rápidamente. Ella no tenía un día tan bueno desde hace meses, comentó él de repente, mirando por el espejo retrovisor a su madre dormida. Creo que subestimé el impacto del ambiente. Y de la compañía, añadió Larisa suavemente. Su presencia hace la diferencia para ella. Ricardo apretó el volante con más fuerza. Ojalá fuera verdad, pero ella frecuentemente ni me reconoce. Incluso cuando no reconoce su rostro, algo dentro de ella sabe quién es usted. Es por eso que se siente segura a su lado. Él absorbió aquellas palabras en silencio. Cuando volvió a hablar, su voz estaba más baja, casi confesional. Siempre fuimos complicados, mi madre y yo. Mi padre era un hombre difícil, obsesionado con el trabajo y el éxito. Mamá sufrió con eso, pero nunca lo confrontó. Yo crecí prometiéndome a mí mismo que sería diferente, que priorizaría a las personas, no los negocios. Él soltó una risa amarga. Y mira, terminé exactamente como él. Todavía hay tiempo de cambiar, ofreció Larisa. Ricardo la miró por el espejo retrovisor. Tal vez, o tal vez ya sea demasiado tarde. Cuando llegaron al ático, Ricardo tomó a doña Dulce en brazos con sorprendente delicadeza, rechazando la ayuda de Larisa. Cargó a su madre dormida hasta la habitación y la acostó en la cama. Con un gesto tan cuidadoso que Larisa sintió un nudo en la garganta. Había ternura en aquel hombre aparentemente frío, escondida bajo capas de autocontrol. Mientras Ricardo cerraba las cortinas para que su madre descansara mejor, el teléfono de Larisa vibró. Era un mensaje de la residencia de ancianos donde estaba tía Zulmira.
Necesitamos que venga con urgencia. Su tía está agitada y preguntando por usted. Larisa sintió que el corazón se le aceleraba. Su día libre era solo dentro de 2 días. ¿Cómo pediría salir antes, después de un día tan bueno? ¿Algún problema?, preguntó Ricardo, notando su expresión preocupada. Mi tía... Ella no está bien. Necesito ir a verla. Larisa dudó. Sé que no es mi día libre, pero... Vaya, interrumpió él. Yo me quedo con mamá esta tarde. Ella probablemente dormirá por horas, de todos modos. ¿Está seguro? ¿Usted tiene compromisos? Nada que no pueda esperar. Hizo un gesto hacia la puerta. Vaya, la familia es importante. La simplicidad de aquella afirmación, viniendo de un hombre que parecía definir su vida por el trabajo, sorprendió a Larisa. Gracias. Volveré lo antes posible. Ricardo asintió, y Larisa salió rápidamente, sintiéndose extrañamente agradecida y confusa al mismo tiempo. Había mucho más en aquel hombre de lo que aparentaba a primera vista. Horas después, cuando regresó, tras calmar a tía Zulmira, que había tenido un episodio de agitación al no reconocer el ambiente de la residencia de ancianos, Larisa encontró el ático en silencio. Se dirigió a la habitación de doña Dulce para verificarla y se detuvo en la puerta, sorprendida por la escena. Ricardo estaba sentado en un sillón al lado de la cama de su madre, leyendo en voz alta. Un libro de poesías, por lo que Larisa podía ver. Doña Dulce escuchaba con los ojos entrecerrados, una leve sonrisa en los labios. El ambiente estaba iluminado solo por la lámpara de noche, creando un círculo de luz dorada que envolvía a madre e hijo en una burbuja íntima. Larisa retrocedió silenciosamente, no queriendo interrumpir el momento. Al girarse, sin embargo, chocó con un jarrón decorativo que se balanceó peligrosamente. Ricardo levantó los ojos del libro inmediatamente. «Disculpe», murmuró Larisa. No quería interrumpir. «No interrumpió», respondió él, cerrando el libro suavemente. «Mamá acaba de dormirse». De hecho, doña Dulce ahora respiraba profundamente, con los ojos completamente cerrados. Ricardo se levantó y siguió a Larisa fuera de la habitación, cerrando la puerta con cuidado. «¿Cómo está su tía?», preguntó él cuando estaban en la sala. «Mejor ahora. Fue solo un momento de confusión, común al inicio de la adaptación a un nuevo ambiente». Ricardo asintió. «¿Puedo ofrecerle un té? O vino, tal vez. Parece tensa». La oferta casual sorprendió a Larisa. Era la primera vez que él la trataba como algo más que una empleada. «Un té sería genial. Gracias». Fueron a la cocina, un ambiente amplio y moderno que rara vez se usaba, ya que las comidas generalmente eran preparadas por un equipo externo. Ricardo se movía con familiaridad, poniendo agua a hervir y seleccionando bolsitas de té de una elegante caja. «Espero que le guste la manzanilla. Es lo que tomo cuando necesito relajarme». «La manzanilla es perfecta», respondió Larisa, observándolo con curiosidad. Ricardo relajado, preparando té en una cocina a media luz, parecía una persona completamente diferente del empresario austero que había conocido. Se sentaron en la isla de la cocina, cada uno con su taza humeante. El silencio no era incómodo, pero estaba cargado de algo indefinible. «Su tía, ¿cómo está lidiando con la enfermedad?», preguntó Ricardo finalmente. Larisa suspiró. «Tiene días buenos y días malos, como todos. Lo más difícil fue tomar la decisión de internarla en la residencia de ancianos. Me sentí culpable, entiendo ese sentimiento». Él giraba la taza lentamente. «Cuando los primeros signos aparecieron en mamá, consideré una clínica especializada, pero no pude. Parecería un abandono, después de todo lo que ella hizo por mí. No es abandono cuando lo hacemos por amor, por querer lo mejor para ellos», dijo Larisa suavemente. Ricardo levantó los ojos, encontrándolos de ella. «Creo que necesito recordarme eso más veces». Sus miradas permanecieron conectadas por un momento, demasiado largo para ser casual. Larisa sintió un calor que nada tenía que ver con el té caliente. Desvió la mirada primero, súbitamente consciente de la intimidad del momento. Su madre mencionó hoy que soñó con su padre. ¿Eran cercanos? Era un cambio de tema transparente, pero Ricardo lo aceptó. «No particularmente. Mi padre era un hombre de negocios, antes que nada.
La empresa siempre fue lo primero. Hizo una pausa. Irónicamente, terminé siguiendo sus pasos, aunque me prometí a mí mismo que sería diferente. Nunca es tarde para cambiar, ofreció Larisa. Ricardo sonrió levemente. Ya lo dijo hoy. Porque lo creo. ¿Y usted? ¿Siempre quiso ser enfermera? Siempre quise cuidar personas. Mi madre murió cuando yo era niña y fue mi tía quien me crió. Ella trabajaba como auxiliar de enfermería. Yo la veía llegar exhausta de los turnos, pero aún así feliz por haber marcado una diferencia en la vida de alguien. Eso me inspiró. ¿Y por qué no concluyó la facultad? Larisa miró el té, evitando sus ojos. Tía Zulmira comenzó a presentar síntomas. No podía dejarla sola, ni pagar a alguien para cuidarla. Entonces, entre estudiar y cuidar a la persona que sacrificó todo por mí, se encogió de hombros. Realmente no fue una elección. Ricardo la observó con una nueva comprensión. Usted es una persona extraordinaria, Larisa. El elogio, inesperado y sincero, la tomó desprevenida. Sintió que el rostro le ardía y agradeció la iluminación suave que probablemente ocultaba su rubor. Solo hice lo que cualquiera haría por alguien a quien ama. No, contradijo Ricardo. No todos tendrían esa valentía y ese desprendimiento. Él hablaba con una convicción que sugería experiencia personal, y Larisa se preguntó qué heridas cargaba aquel hombre bajo su fachada controlada. Antes de que pudiera responder, sin embargo, el interfono sonó. Ricardo frunció el ceño. ¿Quién será a esta hora? Se levantó y fue hasta el panel cerca de la entrada. Después de una breve conversación, apretó un botón, aparentemente autorizando la subida de alguien. Espero que no sea un problema, comentó Larisa, levantándose para recoger las tazas. Es Beatriz, respondió él con una expresión indescifrable. Una amiga. Algo en la vacilación y en la súbita tensión en sus hombros indicó a Larisa que amiga tal vez no fuera la definición más precisa. Voy a mi habitación entonces. Buenas noches, Ricardo, y gracias por el té. Él asintió distraídamente, ya dirigiéndose al ascensor privado que se abría directamente en la sala. Larisa recogió las tazas y se dirigió a la cocina, pero no lo suficientemente rápido como para evitar ver a la mujer que salía del ascensor. Alta, esbelta, con cabello rubio perfectamente peinado y usando un vestido que claramente costaba más que el salario anual de Larisa, Beatriz era la personificación de la elegancia. Su rostro, de rasgos delicados y maquillaje impecable, se iluminó al ver a Ricardo. «Cariño, qué ganas de verte». Ella se lanzó a sus brazos, besándolo con familiaridad. Ricardo correspondió al abrazo, aunque Larisa notó cierta rigidez en su postura. Larisa entró rápidamente en la cocina, sintiéndose incómodamente intrusa. Lavó las tazas lentamente, intentando no escuchar la conversación en el recibidor, pero algunos fragmentos le llegaban. «París fue maravilloso, pero te extrañé. No te esperaba tan pronto. Quería darte una sorpresa». Mientras guardaba las tazas, Larisa reflexionó sobre la extraña sensación de desilusión que sentía. Era natural que Ricardo tuviera una vida personal, quizás incluso una novia o prometida. Lo que no era natural era la forma en que eso la incomodaba. Terminada su tarea, se dirigió silenciosamente por el pasillo de las habitaciones, esperando pasar desapercibida. Pero al cruzar el recibidor, la voz de Ricardo la detuvo. «Larisa, esta es Beatriz Vázquez». «Beatriz, esta es Larisa Olvera, la cuidadora de mi madre». Beatriz se giró hacia ella con una sonrisa educada, pero su mirada evaluativa recorrió a Larisa de pies a cabeza en una fracción de segundo. «Hola, Larisa. Ricardo me contó sobre el problema de su madre. Es tan triste, ¿verdad? Espero que la estés cuidando bien». El tono era amigable, pero había una nota condescendiente que no pasó desapercibida. «Estoy haciendo lo mejor que puedo, señorita Vázquez. Doña Dulce es una mujer admirable». «Oh, lo fue, en sus días de gloria». Beatriz se giró hacia Ricardo. «¿Recuerdas aquel concierto en el Palacio de Bellas Artes? Estaba magnífica». Fue solo una frase, pero la elección del tiempo verbal, «fue» en lugar de «es», reveló más sobre Beatriz de lo que probablemente pretendía. Para ella, doña Dulce ya era una persona del pasado. Ricardo frunció el ceño, casi imperceptiblemente.
Mamá todavía tiene muchos momentos de lucidez y talento. Claro, claro. Beatriz se apresuró a asentir, percibiendo su error. Se volvió hacia Larisa con una sonrisa artificial. Debe ser un trabajo muy gratificante. ¿Lo es? Sí, respondió Larisa simplemente. Con permiso, necesito verificar si doña Dulce está bien. Fue un placer conocerla, señorita Vázquez. Con un asentimiento de cabeza para Ricardo, Larisa se retiró sintiendo la mirada de Beatriz, siguiéndola hasta doblar el pasillo. Al entrar en la habitación de doña Dulce, encontró a la anciana durmiendo tranquilamente. Ajustó la manta y se sentó por un momento en el sillón donde Ricardo había estado leyendo poesía antes. La llegada de Beatriz Vázquez había sido un recordatorio oportuno. El momento de intimidad en la cocina, la conversación personal, la mirada que habían compartido, nada de eso pertenecía a la realidad. Ricardo Mendoza era su jefe, un hombre de un mundo completamente diferente al suyo, con una vida y relaciones que no la incluían. Y aún así, mientras escuchaba vagamente el sonido de risas en la sala distante, Larisa no podía evitar la sensación de que, por un breve momento en la cocina, se había conectado con el verdadero Ricardo, no el empresario, no el hijo preocupado, sino el hombre detrás de todas esas facetas. Un hombre que tal vez estaba tan solo como ella misma. Con un suspiro, Larisa se levantó y se dirigió a su propia habitación. Mañana sería solo otro día de trabajo y ella necesitaba mantener la perspectiva. Pero, al quedarse dormida esa noche, no fue la imagen de su pequeño apartamento en Iztapalapa o de tía Zulmira lo que llenó sus últimos pensamientos conscientes. Fue un par de ojos castaño oscuro, intensos y vulnerables, pertenecientes a un hombre que, por algunos momentos, había dejado caer su máscara de control para revelar el alma solitaria que habitaba detrás de ella. Los días que siguieron al enfrentamiento en el restaurante trajeron una nueva e incómoda dinámica al ático de los Mendoza. Larisa y Ricardo se movían en una cuidadosa danza de proximidad y distancia, profesionalismo y deseo contenido. Las interacciones se limitaban a lo esencial, siempre con doña Dulce como punto focal, como si ambos temieran lo que podría suceder si se quedaban solos de nuevo. Lo que Larisa no esperaba era la tormenta mediática que se formó una semana después del incidente. Todo comenzó con un mensaje de Sofía, su amiga de la universidad. ¿Viste la columna social de hoy? Llámame urgentemente. Con el corazón acelerado, Larisa buscó la noticia en línea. Allí estaba, en uno de los principales sitios de chismes. Heredero del Imperio Mendoza cambia a socialité por enfermera. El reportaje, repleto de insinuaciones maliciosas y medias verdades, sugería un safer escandaloso entre el multimillonario de la construcción y la humilde cuidadora contratada para su madre enferma. Había incluso una foto borrosa de ellos en el restaurante, claramente tomada a distancia, mostrando el momento en que Ricardo sostenía su mano sobre la mesa. Fuentes cercanas a la pareja afirman que la joven se habría aprovechado de la vulnerabilidad emocional del empresario, que lidia con la enfermedad de su madre. Larisa no pudo seguir leyendo. La náusea que sintió fue tan intensa que tuvo que sentarse. Beatriz había cumplido su promesa. El teléfono de Larisa no paró de sonar durante toda la mañana. Números desconocidos, probablemente periodistas que habían conseguido su contacto. Ella apagó el aparato, sintiéndose violada y expuesta. Cuando finalmente reunió el valor para verificar a doña Dulce, encontró a Julia en el pasillo, con una expresión tensa. Ricardo pidió que verificara si estás bien, dijo la asistente, sin su habitual tono profesional. Había genuina preocupación en su voz. Estoy lidiando con la situación, respondió Larisa intentando mantener la compostura. ¿Cómo está él? Furioso. Ya accionó a los abogados contra el sitio y está rastreando quién filtró la información, aunque todos sabemos quién fue. Julia dudó. Pidió que te dijera que lamenta profundamente haberte arrastrado a esto. No fue culpa suya, murmuró Larisa, aunque parte de ella quería gritar que sí, que él debería haberlo previsto, que su mundo era una arena de tiburones y ella una mera presa arrojada a las fieras. Hay algo más, continuó Julia pareciendo incómoda.
Reporteros comenzaron a aglomerarse en la entrada del edificio. La seguridad los está manteniendo alejados, pero no sería seguro salir hoy. Larisa sintió que la sangre se le helaba. Estaba efectivamente atrapada. ¿Y doña Dulce? ¿Ella vio algo? No. Ricardo fue explícito sobre mantener todo lejos de ella. Al menos eso, pensó Larisa. La idea de que doña Dulce viera su nombre y el de su hijo arrastrados por el fango era insoportable. Gracias por avisarme, Julia. Me quedaré en mi habitación cuando no esté con doña Dulce. La asistente asintió. Luego añadió en tono más bajo, si sirve de algo, no todos creen en las mentiras. Muchos de nosotros vimos cómo eres realmente, Larisa. Cómo te preocupas genuinamente. Las palabras amables casi rompieron la fachada cuidadosamente mantenida de Larisa. Con un asentimiento agradecido, se retiró a su habitación, donde finalmente permitió que las lágrimas cayeran. Su vida, construida con tanto esfuerzo y sacrificio, estaba siendo destruida por mentiras. Peor aún, esas mentiras contenían un inquietante grano de verdad. Ella realmente se había enamorado de su jefe, cruzando una línea ética que siempre se había prometido respetar. La noche cayó sin que Ricardo regresara. Larisa dividió su tiempo entre cuidar a doña Dulce y esconderse en su habitación. Finalmente, encendió el teléfono solo para verificar si tía Zulmira estaba bien, aliviada al descubrir que el escándalo aún no había llegado a la residencia de ancianos. Era casi medianoche cuando oyó un suave golpe en su puerta. Al abrirla, encontró a Ricardo completamente exhausto, las líneas de su rostro profundizadas por el estrés y la ira contenida. ¿Puedo pasar?, preguntó él, con voz baja para no perturbar el silencio de la casa dormida. Larisa dudó, consciente de que invitarlo a su habitación, aunque solo fuera para hablar, solo alimentaría los chismes si alguien se enteraba. Pero su rostro abatido rompió sus defensas. «Claro», respondió abriendo más la puerta. Ricardo entró y permaneció de pie, incómodo, como si no supiera qué hacer con su propio cuerpo en aquel espacio íntimo. «¿Cómo estás?», preguntó él finalmente. «He estado mejor», respondió ella intentando mantener la voz firme. «¿Y tú?». Furioso, avergonzado, principalmente por haber fallado en protegerte de esto. Larisa se sentó en el borde de la cama, repentinamente demasiado cansada para permanecer de pie. «No era tu responsabilidad protegerme, Ricardo». «Estoy en desacuerdo», dijo él con firmeza. «Conozco a Beatriz, conozco este mundo. Debería haberlo previsto y prevenido». Un silencio pesado se estableció entre ellos. Finalmente Ricardo continuó. «Los abogados consiguieron la retractación del sitio. Mañana publicarán una disculpa. Y Beatriz...» Su mandíbula se tensó. «Ella ya no molestará a nadie». «¿Qué hiciste?». «Nada ilegal, si es lo que preguntas». Una sonrisa sin humor curvó sus labios. «Solo les recordé a algunas personas influyentes sobre ciertos comportamientos cuestionables de ella en el pasado. Comportamientos que a sus familias tradicionales no les gustaría ver expuestos». Larisa no sabía cómo sentirse al respecto. Parte de ella quería que Beatriz sufriera las consecuencias por sus acciones crueles, pero otra parte lamentaba haber sido, aunque indirectamente, la causa de más conflicto. «Eso no borra lo que ya se hizo», dijo ella suavemente. «La gente leerá la retractación, pero recordará el escándalo». «Lo sé». Ricardo se pasó la mano por el cabello, un gesto de frustración que Larisa ya conocía bien. «Por eso vine a hablar contigo, para que discutamos cómo proceder de ahora en adelante». Un nudo se formó en la garganta de Larisa. «¿Quieres que renuncie?». «¿Qué?». «No». Ricardo pareció genuinamente sorprendido. «Nunca, a menos que sea lo que tú quieras». La pregunta flotó entre ellos cargada de significado. ¿Era esa la salida más fácil? Larisa podría simplemente retirarse, volver a su vida anónima, permitir que el escándalo muriera naturalmente sin nuevos combustibles para alimentarlo. Pero la idea de no volver a ver a Ricardo, de abandonar a doña Dulce, de actuar como si hubiera hecho algo malo cuando su único crimen fue enamorarse, era insoportable. «No quiero renunciar», dijo finalmente, «pero tampoco quiero vivir escondida, con miedo de ser vista contigo, alimentando chismes maliciosos».
Ricardo se acercó sentándose a su lado en la cama, cuidadoso de mantener una distancia respetuosa. Hay una tercera opción. ¿Cuál? Podemos enfrentar esto de frente, no escondiéndonos, no alimentando el aspecto escandaloso, pero tampoco negando lo que sentimos. Sus ojos encontraron los de ella, intensos y determinados. Puedo dar una entrevista exclusiva a un periodista respetable, contar nuestra historia en nuestros términos, transformar esto de chisme malicioso en algo real. El corazón de Larisa se aceleró. ¿Harías eso? ¿Expondrías tu vida personal de esa forma? ¿Por ti? Sí. La simplicidad de la respuesta casi la desarmó. Estoy cansado de vivir según las expectativas ajenas, Larisa, cansado de elecciones seguras y convenientes que nunca trajeron verdadera felicidad. Él dudó, luego tomó su mano cuidadosamente. Pero solo haré esto si es lo que tú también quieres. Necesito saber. Lo que pasó entre nosotros, lo que estábamos empezando a construir, ¿todavía existe? La vulnerabilidad en su voz era palpable. Este hombre poderoso, acostumbrado a comandar imperios corporativos y hacer negociaciones multimillonarias, estaba sentado a su lado como un chico inseguro, esperando saber si su amor era correspondido. Larisa sabía que su respuesta lo cambiaría todo. Había 1000 razones para decir no. Las diferencias sociales, el escándalo, la complejidad de seguir trabajando como cuidadora mientras se involucraba con el hijo de la paciente. 1000 razones lógicas, racionales, sensatas. Pero su corazón tenía solo una respuesta, y siempre la había tenido. Existe, susurró ella. Nunca dejó de existir. El alivio en el rostro de Ricardo fue casi palpable. Lentamente, como si temiera romperla, él llevó la mano a su rostro, acariciando su mejilla con reverencia. «Entonces lo enfrentaremos juntos», dijo él, la voz ronca de emoción. «No será fácil, pero si hay algo que aprendí de ti, es que las cosas más valiosas rara vez lo son». Se inclinó para besarla, un beso gentil y prometedor, sellando un pacto silencioso de enfrentar el mundo juntos, independientemente de los obstáculos. Cuando se separaron, Larisa notó algo diferente en los ojos de él, una determinación, una claridad que no estaba allí antes. «Hay algo más que necesito contarte», dijo él sosteniendo sus manos firmemente. «Algo que decidí hoy, mientras enfrentaba toda esta situación». «¿Qué es?» «Voy a dejar la presidencia de Mendoza Construcciones». La declaración fue tan inesperada que Larisa necesitó un momento para procesarla. «Ricardo, no. Es el legado de tu familia, tu trabajo de vida». «No, no lo es». Él sonrió, una sonrisa sorprendentemente ligera para alguien que anunciaba una decisión tan monumental. «Es el legado de mi padre, el trabajo de su vida. Yo solo seguí sus pasos porque era lo esperado, lo seguro, pero no es lo que me hace feliz. Nunca lo fue. ¿Y qué te haría feliz?» La sonrisa de Ricardo se amplió. «¿Recuerdas cuando te conté que mamá intentó convertirme en pianista? Tenía talento, ¿sabes? No tanto como ella, pero lo suficiente. Y me encantaba componer. Todavía lo hago, a escondidas, en las raras horas libres». «¿Quieres ser músico?», preguntó Larisa, genuinamente sorprendida. Él rió. «No, no de forma profesional, pero quiero estar más cerca de la música, del arte. Estoy considerando abrir una fundación para apoyar a jóvenes músicos de comunidades desfavorecidas. Usar mi fortuna e influencia para algo que realmente importa, que enorgullecería a mi madre». La belleza y sinceridad de aquella visión tocaron profundamente a Larisa. Aquí estaba un hombre dispuesto a reinventarse completamente, abandonando poder y prestigio por algo que realmente resonaba con su corazón. «Me parece una idea maravillosa», dijo ella sinceramente. «Pero es un cambio enorme. ¿Estás seguro?» «Nunca estuve tan seguro de nada en mi vida». La convicción en su voz era inquebrantable. «Excepto quizás de mis sentimientos por ti». Las palabras flotaron entre ellos, poderosas en su simplicidad. Larisa sintió como si estuviera al borde de un precipicio, aterrador, sí, pero también emocionante, lleno de posibilidades inexploradas. «¿Dónde encajo yo en ese nuevo plan?», preguntó ella con la voz casi un susurro. «Donde tú quieras», respondió él sin dudar. «A mi lado, si me aceptas».
como compañera en todos los sentidos. Tu experiencia con cuidados, tu empatía natural, serían inestimables para la fundación, pero más importante que eso, tu presencia en mi vida me ha convertido en una persona mejor, más completa. ¿Y doña Dulce? Continuará con nosotros, por supuesto, recibiendo los mejores cuidados, rodeada de música y amor. Ricardo dudó. De hecho, estaba pensando en mudarnos a un lugar más tranquilo, quizás una casa en las afueras de la ciudad, con jardín, donde mamá pueda sentir el sol, escuchar pájaros. La imagen era tan vívida, tan tentadora, que Larisa casi podía verla. Una casa espaciosa pero acogedora, llena de música y risas, tan diferente del elegante pero impersonal ático donde vivían ahora. «Parece un sueño», murmuró ella. «Puede ser realidad». Él apretó suavemente sus manos. «Si tú quieres». «¿Y si no funciona? ¿Si descubrimos que nuestras diferencias son demasiado grandes? Entonces lo habremos intentado, honesta y valientemente». Sus ojos no se apartaban de los de ella. «Prefiero vivir con el fracaso de algo verdadero que con el éxito de algo falso». Las palabras resonaron profundamente en Larisa. No era solo una declaración de amor, sino una filosofía de vida. Elegir la autenticidad sobre la seguridad, la verdad sobre la conveniencia, el amor sobre el miedo. «Sí», dijo ella finalmente, su decisión cristalizándose con sorprendente claridad. «Sí a todo». El beso que siguió fue diferente de los anteriores. No solo deseo o descubrimiento, sino compromiso, una promesa silenciosa de enfrentar juntos lo que viniera. A la mañana siguiente, cuando Larisa entró en la habitación de doña Dulce para la rutina matutina, encontró a la anciana ya despierta, sentada junto a la ventana, observando el amanecer sobre la Ciudad de México. «Buenos días, doña Dulce. ¿Ha madrugado hoy?» La anciana la miró sin reconocimiento. «¿Quién es usted? ¿Dónde está Clara?» Uno de los días malos, entonces. Larisa ya estaba habituada a las fluctuaciones en la memoria de la anciana. «Soy Larisa, ¿recuerda? Estoy aquí para ayudarla a prepararse para el día. ¿Qué tal un baño tibio y luego un desayuno en la terraza? El día está hermoso». Doña Dulce frunció el ceño, visiblemente agitada. «No, no. Necesito encontrar a Clara. Ella tiene mi collar, el que Antonio me dio cuando Ricardo nació. Lo necesito hoy para el concierto». Larisa reconoció los signos de una confusión temporal. Doña Dulce estaba reviviendo algún momento de su pasado. Antonio era el difunto marido de doña Dulce y Clara probablemente alguna empleada o amiga de décadas atrás. «Vamos a buscar a Clara juntas después del café, ¿está bien? Estoy segura de que encontraremos su collar». Pero doña Dulce no estaba receptiva a la reorientación hoy. Se levantó sorprendentemente ágil para su edad y se dirigió a la puerta. «Necesito mi collar. Antonio estará en la primera fila. No puedo decepcionarlo». Larisa la siguió, intentando calmarla sin aumentar su agitación. «Doña Dulce, respire hondo. Estoy aquí para ayudarla». «Usted no entiende. Él rara vez viene a mis conciertos. Necesito estar perfecta hoy». La voz elevada atrajo a Ricardo, que salía de su habitación ya vestido para el trabajo. «Mamá, ¿qué pasó?» Doña Dulce miró a su hijo y por un momento sus ojos se aclararon en reconocimiento. «Ricardo, gracias a Dios, dígale a esta muchacha que necesito encontrar mi collar, el de zafiros que tu padre me dio cuando naciste». Ricardo intercambió una mirada con Larisa, quien asintió ligeramente, indicando que era mejor seguir la realidad alternativa de doña Dulce en ese momento, en lugar de confrontarla. «Claro, mamá, creo que sé dónde está. ¿Vamos a tu habitación a buscarlo juntos?» El enfoque funcionó. Doña Dulce se calmó visiblemente y permitió que su hijo la guiara de regreso a la habitación. Larisa lo siguió, admirada por la naturalidad con que Ricardo había asumido la situación. En la habitación, él abrió una pequeña caja de joyas sobre el tocador y retiró un collar de zafiros y diamantes que hizo que Larisa contuviera la respiración. Era una pieza magnífica, claramente de valor inestimable. «Aquí está, mamá, exactamente donde lo guardaste». Doña Dulce tomó el collar con manos temblorosas, los ojos llorosos. «Oh, es tan bonito. Él me dijo que los zafiros combinan con mis ojos». Miró a Ricardo con una expresión de puro amor.
Te pareces tanto a él, ¿sabías? Los mismos ojos intensos. Ricardo tragó saliva, claramente emocionado. ¿Vamos a ponértelo? Estoy seguro de que estarás deslumbrante para tu concierto. Mientras él ayudaba a su madre a ponerse el collar, Larisa observaba la escena con una sensación extraña en el pecho. Era doloroso y hermoso al mismo tiempo. La conexión entre madre e hijo, la gentileza con que Ricardo navegaba por el mundo confuso de Doña Dulce, sin intentar traerla de vuelta a la realidad a la fuerza. Después de que el collar estuvo en el cuello de la anciana, su agitación disminuyó considerablemente. Parecía satisfecha, admirándose en el espejo. «Ahora necesito practicar antes del concierto», dijo ella con sorprendente lucidez, aunque todavía atrapada en su realidad alternativa. «Claro, mamá. ¿Vamos al piano después del café?» «Sí, sí. Un pianista nunca debe tocar con el estómago vacío». La crisis había pasado, al menos por ahora. Larisa intercambió una mirada de alivio con Ricardo, quien asintió sutilmente. «Las dejaré para el desayuno. Desafortunadamente tengo una reunión temprano hoy», dijo él consultando el reloj. «Gracias por la ayuda», murmuró Larisa mientras él pasaba por ella en la puerta. «Solo hice lo que me enseñaste», respondió él en voz baja. Luego, con una última mirada a su madre, que ahora tarareaba alegremente mientras admiraba su collar en el espejo, salió para otro día de trabajo. El resto de la mañana transcurrió sin incidentes. Doña Dulce permaneció en su realidad alternativa, convencida de que daría un concierto esa noche, pero estaba tranquila y cooperativa. Larisa decidió aprovechar su estado de ánimo musical, llevándola al piano después del desayuno. Para su sorpresa, Doña Dulce tocó magistralmente, mejor que en cualquier día desde que Larisa había llegado. Era como si, en su mente, hubiera regresado a un tiempo en que tenía pleno control de sus habilidades musicales. «Hoy tocaré Rajmáninov», anunció ella, tocando una pieza compleja que Larisa no reconoció, pero que sonaba deslumbrante. A Antonio le encanta Rajmáninov, aunque nunca lo admita. Él cree que Bach es más sofisticado. Larisa solo asintió, dejándola hablar. Había aprendido que a veces era mejor no corregir ni redirigir, solo acompañar el viaje mental de la anciana, manteniéndola segura y cómoda. «¿El concierto será en el Palacio de Bellas Artes?», preguntó Larisa, entrando gentilmente en la narrativa. «Sí, claro. ¿Dónde más sería? Fue allí donde nos conocimos, ¿sabías? Yo acababa de regresar de Viena. Él estaba en la platea, un joven empresario prometedor». Doña Dulce sonrió a un recuerdo distante. «Tan guapo, tan confiado». Dijo que nunca había escuchado Rajmáninov tocado con tanta pasión. Larisa escuchaba atentamente, absorbiendo fragmentos del pasado que rara vez emergían en las conversaciones cotidianas. Era como armar un rompecabezas. Cada memoria compartida revelaba un poco más sobre la mujer extraordinaria que Doña Dulce había sido. ¿Y se enamoraron inmediatamente? Doña Dulce rió, un sonido sorprendentemente jovial. «Oh, no. Lo encontré arrogante. Le dije que agradecía el cumplido, pero que acababa de recibir ofertas para tocar en París y Berlín y no estaba interesada en citas». ¿Y qué hizo él? Apareció en todos mis conciertos durante 6 meses, siempre con una única rosa blanca. Sus ojos brillaban con el recuerdo. En el último concierto antes de mi partida a París, él no apareció. Quedé devastada, aunque nunca lo admitiría. Después descubrí que había ido personalmente a París a alquilar un apartamento para mí cerca de la ópera. «Para que puedas seguir tu sueño», dijo él. «Pero tal vez consideres incluirme en él». Larisa sonrió, encantada con la historia de amor que nunca había oído antes. Parecía ser un hombre romántico. La expresión de Doña Dulce cambió, volviéndose más sombría. Al principio sí. Después los negocios se apoderaron. Y luego vino Ricardo y yo estaba tan ocupada siendo madre. Ambos perdimos algo en el camino. La lucidez de aquel momento era impresionante. Era como si, al revisitar el pasado, Doña Dulce hubiera recuperado temporalmente la capacidad de analizarlo con claridad. «¿Tuvieron solo un hijo?», preguntó Larisa gentilmente. Algo extraño sucedió entonces. El rostro de Doña Dulce se congeló, como si una nube oscura hubiera pasado sobre él. Sus manos se detuvieron sobre las teclas temblorosas. «Hubo otra»,
dijo ella, tan bajo que Larisa apenas pudo oír. Una niña, antes de Ricardo. El corazón de Larisa se aceleró. Era la primera vez que oía hablar de una hermana de Ricardo. ¿Qué le pasó?, preguntó suavemente, pero la ventana de lucidez se había cerrado. El rostro de doña Dulce volvió a iluminarse, la nube sombría desapareciendo como si nunca hubiera existido. Necesito practicar más antes del concierto. Esta parte de Rajmáninov siempre me da problemas. Y volvió a tocar la conversación anterior completamente olvidada. Larisa no insistió. No era su lugar presionar por información que doña Dulce claramente no estaba lista para compartir completamente. Pero quedó intrigada. Ricardo nunca había mencionado una hermana, ni había fotos de otra niña en el apartamento. ¿Sería solo una confusión de la memoria deteriorada de doña Dulce? ¿O había un secreto familiar enterrado en el pasado? El resto del día transcurrió en relativa tranquilidad. A medida que las horas pasaban, doña Dulce gradualmente olvidó el inminente concierto, deslizándose a otra fase temporal de su memoria. Esta vez, afortunadamente, más cercana a la realidad actual. Por la noche, cuando Ricardo regresó, ella lo reconoció normalmente, sin ninguna mención al supuesto concierto o a las memorias que había compartido antes. Durante la cena, Larisa observó a madre e hijo interactuando y se preguntó sobre el secreto que podría haber entre ellos. Un secreto que tal vez ni siquiera Ricardo conociera si el evento había ocurrido antes de su nacimiento. La mención de una niña, una hermana que nunca fue reconocida, flotaba en su mente como una pieza suelta que no encajaba en el rompecabezas de la familia Mendoza. Más tarde, cuando doña Dulce se había dormido y Larisa se preparaba para retirarse también, Ricardo la encontró en el pasillo. «¿Cómo fue el día?», me preguntó él, pareciendo cansado pero genuinamente interesado. Bueno, después de ese inicio agitado, su madre tocó el piano por horas. Estaba en un día particularmente musical. Ricardo sonrió. Las oí tocar, era hermoso. Larisa dudó, debatiéndose internamente sobre mencionar o no la extraña conversación sobre una posible hermana. Decidió no hacerlo. No era su lugar revelar confidencias compartidas por doña Dulce en un momento de vulnerabilidad. Ella habló mucho sobre su padre hoy. Parece que tuvieron una hermosa historia de amor. Ricardo asintió, una sonrisa melancólica en el rostro. La tuvieron, al principio. La vida complicó las cosas después, como suele suceder. Ella mencionó que él rara vez iba a sus conciertos. Parecía ser algo que la lastimaba. Sí, papá era dedicado a la empresa. Dejaba muchas cosas importantes de lado por el trabajo. Ricardo se pasó la mano por el cabello, un raro gesto de nerviosismo en él. Es una trampa fácil de caer. Pareces estar encontrando más equilibrio últimamente, observó Larisa. Has estado más presente. Estoy intentando, gracias a ti en gran parte. ¿A mí? Me hiciste ver que el tiempo es precioso, que hay cosas más importantes que contratos y reuniones. La mirada que él le dirigió hizo que el corazón de Larisa se acelerara inexplicablemente. Había una vulnerabilidad allí, una apertura que ella nunca había visto antes. Solo hice mi trabajo, respondió ella desviando la mirada. No, hiciste mucho más. Ricardo dio un paso en su dirección. Trajiste vida de vuelta a esta casa, Larisa. Nos hiciste una familia de nuevo. La cercanía de él era perturbadora. Larisa podía sentir el calor emanando de su cuerpo, podía detectar el ligero aroma de su costosa colonia. Más peligroso aún, podía ver la sinceridad en sus ojos. Una sinceridad que decía que aquellas palabras no eran solo gratitud de un jefe a una empleada. El teléfono de Ricardo sonó, rompiendo el momento. Él cerró los ojos brevemente, como si maldijera la interrupción. Luego verificó la pantalla. «Es Beatriz», dijo, una nota de resignación en su voz. «Debe ser importante tan tarde», comentó Larisa, intentando mantener el tono neutro. Ricardo dudó, mirando del teléfono a Larisa como si estuviera tomando una decisión importante. Finalmente, para sorpresa de ambos, él silenció el teléfono y lo guardó en el bolsillo sin contestar. «No tan importante», dijo él simplemente. «Buenas noches, Larisa». «Buenas noches, Ricardo».
Mientras lo veía alejarse por el pasillo en dirección a su habitación, Larisa sintió una extraña sensación en el pecho, algo entre exultación y miedo. Algo estaba cambiando entre ellos, algo que trascendía la relación profesional, algo peligroso e irresistible como la corriente de un río. Y como un río, parecía cada vez más difícil luchar contra aquella fuerza. Quedaba solo saber a dónde los llevaría aquella corriente, y si sobrevivirían cuando finalmente llegaran a las aguas turbulentas que ciertamente los esperaban más adelante. Los días que siguieron al enfrentamiento en el restaurante trajeron una nueva y desconcertante dinámica a la suite de los Mendoza. Larisa y Ricardo se movían en una danza cuidadosa de cercanía y distancia, profesionalismo y deseo contenido. Las interacciones se limitaban a lo esencial, siempre con Doña Dulce como punto focal, como si ambos temieran lo que podría suceder si se quedaban solos de nuevo. Lo que Larisa no esperaba fue la tormenta mediática que se desató una semana después del incidente. Todo comenzó con un mensaje de Sofía, su amiga de la universidad. ¿Viste la columna social de hoy? Llámame urgentemente. Con el corazón acelerado, Larisa buscó la noticia en línea. Allí estaba, en uno de los principales sitios de chismes. Heredero del Imperio Mendoza, cambia a Socialité por enfermera. El reportaje, repleto de insinuaciones maliciosas y medias verdades, sugería un affair escandaloso entre el multimillonario de la construcción y la humilde cuidadora contratada para su madre enferma. Incluso había una foto borrosa de ellos en el restaurante, claramente tomada a distancia, mostrando el momento en que Ricardo sostenía su mano sobre la mesa. Fuentes cercanas a la pareja afirman que la joven se habría aprovechado de la vulnerabilidad emocional del empresario, que lidia con la enfermedad de su madre. Larisa no pudo seguir leyendo. La náusea que sintió fue tan intensa que tuvo que sentarse. Beatriz había cumplido su promesa. El teléfono de Larisa no dejó de sonar durante toda la mañana. Números desconocidos, probablemente periodistas, que habían conseguido su contacto. Apagó el aparato, sintiéndose violada y expuesta. Cuando finalmente reunió el valor para verificar a Doña Dulce, encontró a Julia en el pasillo con una expresión tensa. Ricardo pidió que verificara si estás bien, dijo la asistente, sin su habitual tono profesional. Había genuina preocupación en su voz. Estoy lidiando con la situación, respondió Larisa, intentando mantener la compostura. ¿Cómo está él? Furioso. Ya accionó a los abogados contra el sitio y está rastreando quién filtró la información, aunque todos sabemos quién fue. Julia dudó. Pidió que te dijera que lamenta profundamente haberte arrastrado a esto. No fue culpa suya, murmuró Larisa, aunque parte de ella quería gritar que sí, que él debería haberlo previsto, que su mundo era una arena de tiburones y ella una mera presa arrojada a las fieras. Hay algo más, continuó Julia pareciendo incómoda. Reporteros comenzaron a aglomerarse en la entrada del edificio. La seguridad los está manteniendo alejados, pero no sería seguro salir hoy. Larisa sintió que la sangre se le helaba. Estaba efectivamente atrapada. ¿Y Doña Dulce? ¿Ella vio algo? No. Ricardo fue explícito sobre mantener todo lejos de ella. Al menos eso, pensó Larisa. La idea de que Doña Dulce viera su nombre y el de su hijo arrastrados por el fango era insoportable. Gracias por avisarme, Julia. Me quedaré en mi habitación cuando no esté con Doña Dulce. La asistente asintió. Luego añadió en tono más bajo, si sirve de algo, no todos creen en las mentiras. Muchos de nosotros vimos cómo eres realmente, Larisa. Cómo te preocupas genuinamente. Las palabras amables casi rompieron la fachada cuidadosamente mantenida de Larisa. Con un asentimiento agradecido, se retiró a su habitación, donde finalmente permitió que las lágrimas cayeran. Su vida, construida con tanto esfuerzo y sacrificio, estaba siendo destruida por mentiras. Peor aún, esas mentiras contenían un inquietante grano de verdad. Ella realmente se había enamorado de su jefe, cruzando una línea ética que siempre se había prometido respetar. La noche cayó sin que Ricardo regresara. Larisa dividió su tiempo entre cuidar a Doña Dulce y esconderse en su habitación. Finalmente,
Encendió el teléfono solo para verificar si tía Zulmira estaba bien, aliviada al descubrir que el escándalo aún no había llegado a la residencia de ancianos. Era casi medianoche cuando oyó un suave golpe en su puerta. Al abrirla, encontró a Ricardo completamente exhausto, las líneas de su rostro profundizadas por el estrés y la ira contenida. ¿Puedo pasar?, preguntó él, con voz baja para no perturbar el silencio de la casa dormida. Larisa dudó, consciente de que invitarlo a su habitación, aunque solo fuera para hablar, solo alimentaría los chismes si alguien se enteraba. Pero su rostro abatido rompió sus defensas. «Claro», respondió abriendo más la puerta. Ricardo entró y permaneció de pie, incómodo, como si no supiera qué hacer con su propio cuerpo en aquel espacio íntimo. «¿Cómo estás?», preguntó él finalmente. «He estado mejor», respondió ella intentando mantener la voz firme. «¿Y tú?». Furioso, avergonzado, principalmente por haber fallado en protegerte de esto. Larisa se sentó en el borde de la cama, repentinamente demasiado cansada para permanecer de pie. «No era tu responsabilidad protegerme, Ricardo». «Estoy en desacuerdo», dijo él con firmeza. «Conozco a Beatriz, conozco este mundo. Debería haberlo previsto y prevenido». Un silencio pesado se estableció entre ellos. Finalmente Ricardo continuó. «Los abogados consiguieron la retractación del sitio. Mañana publicarán una disculpa. Y Beatriz...». Su mandíbula se tensó. «Ella ya no molestará a nadie». «¿Qué hiciste?». «Nada ilegal, si es lo que preguntas». Una sonrisa sin humor curvó sus labios. «Solo les recordé a algunas personas influyentes sobre ciertos comportamientos cuestionables de ella en el pasado. Comportamientos que a sus familias tradicionales no les gustaría ver expuestos». Larisa no sabía cómo sentirse al respecto. Parte de ella quería que Beatriz sufriera las consecuencias por sus acciones crueles, pero otra parte lamentaba haber sido, aunque indirectamente, la causa de más conflicto. «Eso no borra lo que ya se hizo», dijo ella suavemente. «La gente leerá la retractación, pero recordará el escándalo». «Lo sé». Ricardo se pasó la mano por el cabello, un gesto de frustración que Larisa ya conocía bien. «Por eso vine a hablar contigo, para que discutamos cómo proceder de ahora en adelante». Un nudo se formó en la garganta de Larisa. «¿Quieres que renuncie?». «¿Qué?». «No». Ricardo pareció genuinamente sorprendido. «Nunca, a menos que sea lo que tú quieras». La pregunta flotó entre ellos cargada de significado. ¿Era esa la salida más fácil? Larisa podría simplemente retirarse, volver a su vida anónima, permitir que el escándalo muriera naturalmente sin nuevos combustibles para alimentarlo. Pero la idea de no volver a ver a Ricardo, de abandonar a Doña Dulce, de actuar como si hubiera hecho algo malo cuando su único crimen fue enamorarse, era insoportable. «No quiero renunciar», dijo finalmente, «pero tampoco quiero vivir escondida, con miedo de ser vista contigo, alimentando chismes maliciosos». Ricardo se acercó sentándose a su lado en la cama, cuidadoso de mantener una distancia respetuosa. «Hay una tercera opción». «¿Cuál?». «Podemos enfrentar esto de frente, no escondiéndonos, no alimentando el aspecto escandaloso, pero tampoco negando lo que sentimos». Sus ojos encontraron los de ella, intensos y determinados. «Puedo dar una entrevista exclusiva a un periodista respetable, contar nuestra historia en nuestros términos, transformar esto de chisme malicioso en algo real». El corazón de Larisa se aceleró. «¿Harías eso? ¿Expondrías tu vida personal de esa forma? ¿Por ti?». «Sí». La simplicidad de la respuesta casi la desarmó. «Estoy cansado de vivir según las expectativas ajenas, Larisa, cansado de elecciones seguras y convenientes que nunca trajeron verdadera felicidad». Él dudó, luego tomó su mano cuidadosamente. «Pero solo haré esto si es lo que tú también quieres. Necesito saber. Lo que pasó entre nosotros, lo que estábamos empezando a construir, ¿todavía existe?». La vulnerabilidad en su voz era palpable. Este hombre poderoso, acostumbrado a comandar imperios corporativos y hacer negociaciones multimillonarias, estaba sentado a su lado como un chico inseguro, esperando saber si su amor era correspondido. Larisa sabía que su respuesta lo cambiaría todo. Había 1000 razones para decir no.
Las diferencias sociales, el escándalo, la complejidad de seguir trabajando como cuidadora mientras se involucraba con el hijo de la paciente. 1000 razones lógicas, racionales, sensatas, pero su corazón tenía solo una respuesta, y siempre la había tenido. «Existe», susurró ella. Nunca dejó de existir. El alivio en el rostro de Ricardo fue casi palpable. Lentamente, como si temiera romperla, él llevó la mano a su rostro, acariciando su mejilla con reverencia. «Entonces lo enfrentaremos juntos», dijo él, la voz ronca de emoción. «No será fácil, pero si hay algo que aprendí de ti, es que las cosas más valiosas rara vez lo son». Se inclinó para besarla, un beso gentil y prometedor, sellando un pacto silencioso de enfrentar el mundo juntos, independientemente de los obstáculos. Cuando se separaron, Larisa notó algo diferente en los ojos de él, una determinación, una claridad que no estaba allí antes. «Hay algo más que necesito contarte», dijo él sosteniendo sus manos firmemente. «Algo que decidí hoy, mientras enfrentaba toda esta situación». «¿Qué es?» «Voy a dejar la presidencia de Mendoza Construcciones». La declaración fue tan inesperada que Larisa necesitó un momento para procesarla. «Ricardo, no. Es el legado de tu familia, tu trabajo de vida». «No, no lo es». Él sonrió, una sonrisa sorprendentemente ligera para alguien que anunciaba una decisión tan monumental. «Es el legado de mi padre, el trabajo de su vida. Yo solo seguí sus pasos porque era lo esperado, lo seguro, pero no es lo que me hace feliz. Nunca lo fue. ¿Y qué te haría feliz?» La sonrisa de Ricardo se amplió. «¿Recuerdas cuando te conté que mamá intentó convertirme en pianista? Tenía talento, ¿sabes? No tanto como ella, pero lo suficiente. Y me encantaba componer. Todavía lo hago, a escondidas, en las raras horas libres». «¿Quieres ser músico?», preguntó Larisa, genuinamente sorprendida. Él rió. «No, no de forma profesional, pero quiero estar más cerca de la música, del arte. Estoy considerando abrir una fundación para apoyar a jóvenes músicos de comunidades desfavorecidas. Usar mi fortuna e influencia para algo que realmente importa, que enorgullecería a mi madre». La belleza y sinceridad de aquella visión tocaron profundamente a Larisa. Aquí estaba un hombre dispuesto a reinventarse completamente, abandonando poder y prestigio por algo que realmente resonaba con su corazón. «Me parece una idea maravillosa», dijo ella sinceramente. «Pero es un cambio enorme. ¿Estás seguro?» «Nunca estuve tan seguro de nada en mi vida». La convicción en su voz era inquebrantable. «Excepto quizás de mis sentimientos por ti». Las palabras flotaron entre ellos, poderosas en su simplicidad. Larisa sintió como si estuviera al borde de un precipicio, aterrador, sí, pero también emocionante, lleno de posibilidades inexploradas. «¿Dónde encajo yo en ese nuevo plan?», preguntó ella con la voz casi un susurro. «Donde tú quieras», respondió él sin dudar. «A mi lado, si me aceptas. Como compañera en todos los sentidos. Tu experiencia con cuidados, tu empatía natural, serían inestimables para la fundación, pero más importante que eso, tu presencia en mi vida me ha convertido en una persona mejor, más completa». «¿Y doña Dulce?» «Continuará con nosotros, por supuesto, recibiendo los mejores cuidados, rodeada de música y amor». Ricardo dudó. «De hecho, estaba pensando en mudarnos a un lugar más tranquilo, quizás una casa en las afueras de la ciudad, con jardín, donde mamá pueda sentir el sol, escuchar pájaros». La imagen era tan vívida, tan tentadora, que Larisa casi podía verla. Una casa espaciosa pero acogedora, llena de música y risas, tan diferente del elegante pero impersonal ático donde vivían ahora. «Parece un sueño», murmuró ella. «Puede ser realidad». Él apretó suavemente sus manos. «Si tú quieres». «¿Y si no funciona? ¿Si descubrimos que nuestras diferencias son demasiado grandes? Entonces lo habremos intentado, honesta y valientemente». Sus ojos no se apartaban de los de ella. «Prefiero vivir con el fracaso de algo verdadero que con el éxito de algo falso». Las palabras resonaron profundamente en Larisa. No era solo una declaración de amor, sino una filosofía de vida. Elegir la autenticidad sobre la seguridad, la verdad sobre la conveniencia, el amor sobre el miedo. «Sí»,
dijo ella finalmente, su decisión cristalizándose con sorprendente claridad. Sí a todo. El beso que siguió fue diferente de los anteriores, no solo deseo o descubrimiento, sino compromiso, una promesa silenciosa de enfrentar juntos lo que viniera. 6 meses después, la revista Expansión traía en la portada una foto que capturó la atención del país. Ricardo Mendoza, el expresidente de la gigante de la construcción, tocando el piano en un escenario improvisado en un barrio marginal del complejo de Ecatepec, en el Estado de México. A su lado, una decena de niños con instrumentos musicales, rostros iluminados por el mismo brillo de descubrimiento y alegría que emanaba del empresario. El título del artículo, La revolución silenciosa. Cómo un multimillonario está transformando vidas a través de la música. El reportaje de 8 páginas contaba la historia de la Fundación Elena Mendoza, creada por Ricardo en memoria de la hermana perdida en la infancia, dedicada a llevar educación musical a niños de comunidades desfavorecidas por todo México. Mencionaba cómo él había sorprendido al mundo corporativo al dejar la presidencia de la empresa familiar, manteniendo solo un asiento en el consejo mientras dedicaba su tiempo y fortuna al nuevo proyecto. Y hablaba, claro, sobre el romance que había escandalizado a la alta sociedad de la Ciudad de México meses antes, pero ahora con un tono muy diferente. La foto que cerraba el reportaje mostraba a Ricardo, Larisa y Doña Dulce en un jardín soleado de la nueva casa en las afueras de la Ciudad de México. La anciana estaba al piano, ojos cerrados en concentración serena, mientras Ricardo y Larisa la observaban, manos entrelazadas, rostros radiantes de un amor que no intentaban esconder. La leyenda, simple pero poderosa, decía: algunos encuentran el verdadero éxito solo cuando tienen el valor de redefinir su significado. Larisa dobló la revista, sonriendo al recordar la sesión de fotos de aquel día. Doña Dulce había estado particularmente lúcida, encantando al fotógrafo con historias de sus giras europeas e insistiendo en que ella, no Ricardo, debería estar al piano para la foto. Al fin y al cabo, soy yo la verdadera música de esta familia, había declarado con aquel brillo travieso en los ojos que aparecía con creciente frecuencia en los últimos meses. Los médicos no podían explicar completamente la estabilización sorprendente de su cuadro. Tal vez fuera el cambio a un ambiente más tranquilo, tal vez la presencia constante de música en la casa, tal vez simplemente la felicidad que parecía impregnar el aire a su alrededor. Cualquiera que fuera la razón, Doña Dulce parecía florecer, como una planta finalmente expuesta a la luz adecuada. El sonido del coche de Ricardo en la entrada interrumpió los pensamientos de Larisa. Él regresaba de un viaje a Guadalajara, donde había supervisado personalmente la apertura de otro núcleo de la fundación. «Estamos en la terraza», llamó ella cuando oyó abrir la puerta. Momentos después, Ricardo apareció trayendo consigo el olor a sol y brisa marina. Besó a Larisa profundamente. Luego se inclinó para besar la frente de Doña Dulce, que tejía tranquilamente en su sillón favorito. «¿Cómo estuvieron mis mujeres favoritas en mi ausencia?», preguntó él sentándose al lado de Larisa en el columpio del jardín. «Míralo tú mismo», respondió ella pasándole la revista. «Parece que los medios finalmente superaron el escándalo en favor de una historia más interesante». Ricardo hojeó el reportaje, una sonrisa satisfecha creciendo en su rostro. «Buen trabajo del departamento de prensa, pero más importante, es una historia verdadera». «La mejor historia», asintió Larisa, «una que estamos escribiendo juntos día tras día». «Y esta es solo la introducción», añadió él, mirándola con aquella intensidad que aún hacía que su corazón se acelerara. «Tenemos muchos capítulos por delante». Como para enfatizar su punto, sacó del bolsillo una pequeña caja de terciopelo. «De hecho, estaba pensando que podríamos empezar el próximo capítulo ahora mismo». El corazón de Larisa se detuvo por un instante. «Ricardo, no es lo que estás pensando», dijo él rápidamente, abriendo la caja para revelar no un anillo, sino una pequeña llave dorada. Al menos no exactamente. «¿Qué es esto?», preguntó ella, confusa. «La llave del antiguo Teatro Blanquita, en el centro histórico. Lo compré ayer». Sus ojos brillaban con entusiasmo infantil. «Estaba abandonado hace años, pero la estructura es sólida. Estoy pensando en restaurarlo».
transformarlo en la sede permanente de la fundación, con salas para clases, un estudio de grabación para los jóvenes talentos y un auditorio para presentaciones. Larisa miró la pequeña llave dorada, sintiendo su significado expandirse en su corazón. No era una propuesta formal de matrimonio, pero de alguna manera era algo aún más profundo, una invitación a construir juntos algo significativo, duradero, que impactaría vidas mucho más allá de las suyas. «Es perfecto», murmuró ella, lágrimas de alegría en los ojos. «Y hay más», continuó él sacando un sobre del mismo bolsillo. «La escritura está a nombre de la fundación, pero te he incluido como codirectora ejecutiva, oficialmente, con salario y todo». Él sonrió al ver su expresión de sorpresa. «Dijiste que querías una sociedad, igualdad. Me lo estoy tomando muy en serio». Larisa estaba sin palabras. Toda su vida había sido definida por cuidar a los demás, su tía, sus pacientes, doña Dulce, pero siempre como empleada, siempre en posición de servicio. La idea de estar al frente de un proyecto de esta magnitud, con autoridad real para tomar decisiones y moldear vidas, era algo que jamás había imaginado para sí misma. «No sé qué decir», confesó finalmente. «Di que sí», sugirió él suavemente. «Di que vamos a hacer esto juntos, que vamos a cambiar vidas, una nota musical a la vez». Desde su sillón, doña Dulce observaba la escena con una sonrisa serena. «Di que sí, querida», intervino ella, momentáneamente tan lúcida como en sus mejores días. «El mundo necesita más música». Larisa miró de la llave al hombre que la ofrecía, sintiendo aquella certeza inexplicable que había sentido desde el primer día en el ático, como si, de alguna manera, este momento siempre hubiera sido su destino. «Sí», dijo ella tomando la llave con una mano y sosteniéndola de él con la otra. «Vamos a hacer música juntos». Y allí, en la terraza soleada, con doña Dulce como testigo, sellaron esta nueva promesa con un beso que hablaba de futuros brillantes, de vidas transformadas por la valentía de seguir el corazón y de la música más hermosa de todas, aquella creada cuando el amor, el propósito y la esperanza se entrelazan en una melodía única que trasciende todas las diferencias.